No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Filosofía y religión. ¿Choque de trenes o un diálogo posible? En la historia de las religiones monoteístas en particular, pero de las religiones en general, hay, como decíamos en nuestro programa anterior, un gran caudal de sabiduría. En los últimos años, especialmente en los últimos siglos, ha interesado mucho cuánto de filosofía, cuánto de reflexión profunda sobre el ser, sobre la existencia hay, por ejemplo, en el pensamiento hindú o en el pensamiento budista. Pero en nuestra propia tradición también tenemos muchísima riqueza para seguir profundizando este vínculo. En el programa de hoy vamos a ver esto en su origen. Como decíamos también en nuestro primer capítulo, nos interesa una visión original de la filosofía en el sentido de volver a los orígenes y ver ahí qué es lo que hay para pensar otra cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Con la muerte de Alejandro Magno y el estallido del Imperio Macedónico en 4 grandes porciones, Alejandría de Egipto, que era una de las ciudades fundadas por él, se convirtió en el gran centro cultural de los siglos I y II a.C. Alejandría, famosa en la historia de la humanidad por su biblioteca de más de 400.000 volúmenes y por reunir, tras la figura de Ptolomeo I, a grandes científicos y pensadores de esa época, que llegaron a conclusiones realmente magníficas y que todavía hoy siguen estando vigentes. Pero vamos a hablar particularmente de algo que sucede en Alejandría, que reemplaza a Atenas como centro cultural, en el mismo momento en el que aparece Jesús de Nazaret en Palestina. Vamos a hablar de Filón de Alejandría, considerado por muchos el primer filósofo judío. Filón era hijo de una familia muy adinerada de Alejandría, que vivía en uno de los 2 barrios judíos que había en esa ciudad y que había sido educado en las letras griegas. El griego se había convertido, después de Alejandro Magno, en la lengua de toda la ecumene, que era todo ese territorio luego conquistado por los romanos. Así, los judíos de Alejandría habían empezado a perder el contacto con su lengua natal y hablaban griego. De ahí viene la traducción de los 70, que era la traducción de las Sagradas Escrituras, de la Ley de los Profetas, al griego. ¿Por qué esto es importante decirlo, esta información? Porque Filón va a hacer entrar en diálogo estas 2 grandes tradiciones de la antigüedad: la filosofía clásica griega con la tradición rabínica. ¿Qué pistas esto nos puede dar sobre nuestros tiempos? Bueno, una cosa muy simple, pero muy necesaria en estos tiempos salvajes, es dejar de pensar las Sagradas Escrituras como si fuera un texto literal. Y el primero que planteó esta idea de tener una visión más abierta de la lectura de los textos sagrados fue el mismo Filón. Esta tradición va a ser recogida a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, lo podemos ver en Spinoza o en Kierkegaard. Filón inventó un método de análisis de las Sagradas Escrituras que era el método alegórico. La historia de Abraham es en realidad el viaje espiritual que cualquier persona puede emprender si se atreve, ¿no?, como dice Kierkegaard, a escuchar esa voz que resuena, ¿no?, dentro de cada uno. La historia del Éxodo es la historia de liberación de cualquier pueblo que busca dejar de estar sometido por quienes los esclavizan.
Filón tenía una cultura impresionante y sus enseñanzas fueron muy relevantes para la comunidad judía de su tiempo, pero trascendieron su propia comunidad. Él hace un gran aporte que es el de dar a conocer la sinagoga no solo como un lugar de religiosidad de su propio pueblo, sino como un lugar de conservación de la cultura y de la tradición que llevaba para ese tiempo más de 3000 años de desarrollo. En el próximo bloque vamos a ver qué tiene que ver esta historia de Filón con nuestros tiempos. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Filón de Alejandría entonces logró vincular toda la tradición judía de la ley y de los profetas con la reflexión del logos griegos y encontró que había muchos puntos en común y por supuesto también había diferencias de cultura, de concepción, pero que había algo ahí que estaba presente en las dos tradiciones. Estos descubrimientos de Filón fueron fundamentales para los primeros discípulos de Jesús de Nazaret que se distribuyeron, se repartieron por todo el imperio romano para dar a conocer la prédica que Jesús había manifestado solo en su región. Y esto es muy interesante porque van a ser los cimientos de toda la tradición cristiana. Vamos a poner algunos ejemplos concretos. Pablo, el apóstol Pablo, quizás el apóstol y el evangelista más importante de la historia del cristianismo, recorrió todo el imperio romano llevando el mensaje del evangelio. Pero para poder hacerlo necesitaba encontrar puntos en común con la cultura a la que él estaba queriendo acceder. Asimismo, los discípulos de Pablo, San Marcos evangelista, por ejemplo, fue el encargado de llevar hacia Alejandría toda esta palabra. Y déjenme contarles 2 o 3 hechos y luego abriremos en un próximo capítulo a alguna otra cuestión de estas. San Pablo llega a Atenas. Se encuentran entonces la gran tradición de la filosofía griega, que en ese momento tenía pleno desarrollo en los estoicos y en los epicúreos, y se encuentra con una ciudad con un gran espíritu religioso, llena de estatuas. Sin embargo, Pablo empieza a hablar de otro dios. A los griegos les sonaba que eso no tenía nada que ver con lo que ellos sabían de los dioses. Y con la idea de que había un Dios que había resucitado. Imagínense a los griegos lo que le produce la idea de una novedad semejante, un Dios que resucitó. Entonces lo invitan a la plaza para que hable de esto, porque claro, los griegos estaban acostumbrados a debatir ideas extrañas y novedosas todo el tiempo. Cuando Pablo empieza a dar a conocer lo que es la enseñanza de Jesús y la idea de que había resucitado, muchos se le burlaron, pero algunos otros creyeron. Y Pablo siguió este viaje, ¿no? Después por Corinto, por toda la zona ahí de Grecia, hasta terminar su tarea misionera, por decirlo así, en Roma, en la cabeza del imperio. Esto a nosotros nos llama mucho la atención y nos interesa mucho ver esto, que en su origen, en su mismísimo origen, tanto la filosofía como la religión mantuvieron un diálogo directo y abierto. ¿Por qué entonces seguir sosteniendo algunos prejuicios que no tienen nada que ver con la historia de nuestra tradición? No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Tanto los primeros cristianos que empezaron a congregarse en las ciudades de Atenas, de Corinto, de Roma, como de Alejandría, este vínculo entre la tradición de la ley judía
y la filosofía griega, va a dar como resultado una nueva disciplina que hasta el día de hoy da muchísimo que hablar y genera una gran pasión, pero también una gran controversia. Esta disciplina es la teología y va a tener un lugar destacado en los próximos 1000 años de historia del pensamiento, pero yo me animo a decir otros 1000 más. En estos últimos 2000 años de historia, la teología ha generado un enorme caudal de conocimiento que no merece ser despreciado. Los esperamos en los próximos capítulos para seguir pensando apasionadamente otra cosa. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.